Hola amigos, este es el episodio número 1 de Experiencia Trekking, un programa en el que vamos a estar hablando de senderismo, de montañismo, de trekking, de distintas técnicas, de ropa, de entrenamiento, de alimentación. Y lo que queremos escuchar es básicamente sus experiencias desarrollando este tipo de actividades. En esta oportunidad tenemos una amiga para presentar, Mariana, pero prefiero que te presentes vos. Soy profesora nacional de educación física, entrenadora personal, licenciada en alto rendimiento y en estos momentos este año me estoy dedicando a los adultos mayores. Perfecto, lindo currículum. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para iniciarnos en el trekking? ¿A dónde apuntarías vos para empezar a entrenar? Mirá, lo primero que le pedimos a una persona que quiere realizar cualquier tipo de actividad, en este caso el trekking o el montañismo, que son actividades bastante complejas, donde se utiliza tanto la parte cardiovascular como la parte muscular, es un apto médico. Un apto físico, donde nosotros nos asegure que está bien, es decir, pedir una ergometría, pedir un electro, un análisis de sangre, donde nosotros nos dé la tranquilidad de que esa persona no va a tener ningún tipo de problema a la hora de hacer la actividad. Y después preguntarle si está entrenada, porque no es lo mismo encarar un entrenamiento de una persona que está que es sedentaria a una persona que ya viene haciendo algún tipo de actividad. Independientemente de cualquier tipo de actividad. Independientemente de... nosotros lo que le decimos, las personas vienen al gimnasio y te dicen, pero yo ando en bicicleta, yo voy al trabajo en bicicleta. No, eso no es una actividad física. Si bien te mantenés en forma, no es lo que nosotros necesitamos para hacer un plan de entrenamiento para X cosas, ya sea para sentirse bien o hacer una actividad como es el montañismo, el senderismo, el trekking, que hay mucho gasto energético y necesitamos realmente que esté bien físicamente. Bien, ¿y qué entrenamiento específico hay para eso? Y tenés el entrenamiento, el entrenamiento primordial es el cardio, porque es una actividad muy larga, donde el cuerpo tiene que estar preparado al déficit de oxígeno, entonces tenés que hacer una tarea cardiovascular bastante intensa e importante, que se van a dividir en varias etapas, una etapa de adaptación, una etapa principal y una etapa de mantenimiento, y después la parte de fuerza. Es una actividad que requiere mucha fuerza de piernas, core, espalda, entonces complementar las dos actividades a lo largo de toda una semana. Lo ideal sería trabajar en 4 o 5 estímulos semanales, es lo ideal. Y ahí vas repartiendo qué días trabajas la parte cardiovascular y qué días trabajas la parte de fuerza. Bien. Algún que otro día te van a coincidir en un doble entrenamiento, que a veces la parte cardiovascular se puede entrenar con la persona guía que te va a entrenar pura y exclusivamente en la parte de trekking, que no tiene que ver con el preparador físico que te da la actividad en el gimnasio. Que te prepara el físico. Y lo primero que pensás es, bueno, lo que uno debería entrenar son las piernas, pero es mucho más que eso. No, las piernas es lo más importante. Es la parte más importante de tu cuerpo, porque es la tracción. Necesitas la tracción, necesitas la estabilidad, necesitas el ascenso, la fuerza, pero también tenés que pensar que vos tenés una carga, tenés que montar una carga, tenés que manipular determinados elementos como ser los bastones, sogas o lo que vayas a manipular, y necesitar, si bien dentro del entrenamiento no es tan importante los brazos y hombros, también son importantes, y para la estabilidad, el trapecio y el dorsal. Bien. Es lo mismo, digamos, el entrenamiento, ¿cómo varía si vos ya más o menos estás adentrado en algún tipo de actividad, específicamente senderismo, trekking, o para uno que va a empezar? Digamos, ¿tiene que ver con una cuestión de intensidad o...? No varía mucho. Lo que varía es la parte, digamos, el senderismo, el montañismo, es una actividad muy completa, donde, como te dije antes, trabaja mucho la parte cardiovascular y la parte de fuerza. Entonces, si una persona ya está entrenada, suponete que vos venís y me decís, mira, yo juego al fútbol, pero ahora no quiero jugar más al fútbol y quiero hacer un trabajo de montañismo. Bueno, perfecto, me sirve porque el jugador de fútbol tiene muy bien entrenada la parte de piernas y la del core, entonces me sirve un montón, y ni hablar la parte cardiovascular. Ahora, si vos venís y me decís, no, mira, yo soy gimnasta
Y no quiero hacer más gimnasia artística, ahí sí tenés que adaptar, claro, y tenés que ¿entendés? Porque hay una parte que nos está faltando. Tenemos la fuerza, no tenemos la parte cardio. Pero siempre es bueno que esté preparado físicamente. Porque si vos venís y me decís, mira, Marian, yo juego al fútbol y me quiero dedicar al montañismo y tengo que hacer un ascenso dentro de 3 meses. Bárbaro, Rodri, vamos, le metemos. Pero si vos me decís, no, yo hace un año que no hago nada y dentro de 3 meses quiero subir una montaña. No, Rodri, pará, tenés un año mínimo, porque es un trabajo que lleva. Imagínate que una persona entrenada nos lleva más o menos unas 8 semanas, 10 semanas. Una persona que no es entrenada y le tenés que meter por lo menos 5 o 6 meses. Tiene mucho déficit. Más que nada por el tema de que estamos hablando arriba de los 3.000, 4.000 metros, donde hay déficit de oxígeno. Vos tenés que preparar a esa persona para que esté preparada a enfrentar esa situación, que no es fácil. Tenés la fuerza, tenés todo y después te empieza a faltar el aire. Seguramente también tendrá que ver específicamente con la finalidad o qué es lo que querés hacer. Si querés hacer una travesía de un par de días caminando a 2.000 metros, si querés agarrar y, no sé, hacer una Concagua, ponele. Obviamente, lo mismo pasa, volviendo a esto que me preguntabas antes, una persona que se tiene que iniciar, la persona que se tiene que iniciar tiene que empezar con un trekking o con un senderismo, después subir un poquito más avanzado, después es decir, siempre llevarla a lo que sería la realidad de su actividad de forma clara, de forma gradual. Específicamente para una altura de 5.000 metros o por encima de los 5.000 metros, ¿qué hay que tener en cuenta para eso? Todo, volvemos a lo mismo, sumamente importante los trabajos que se dicen de campo, los trabajos de cardiorrespiratorios, llevar a la persona, llevarla a una dificultad que la lleve, por ejemplo, a hacer caminatas en caminos sinuosos de 3, 4 horas, porque es lo que vos vas a necesitar en el ascenso. Bueno, vas a subir 1 hora y te vas a sentar a tomar unos mates. Sí, tenés que darle, enseñarle la forma de caminar, poder enseñarle técnicas de respiración para poder llevar todo ese tramo de 3, 4, 5 horas de caminata, trabajar toda la parte de estabilidad, hacer ascensos y descensos con carga. Es decir, más allá porque uno a veces piensa que por hacer un poquito de fuerza en el gimnasio o tener un buen entrenamiento de fuerza ya está. Es una actividad muy demandante, trabaja el equilibrio, trabaja la estabilidad, trabaja la falta de oxígeno, entonces, entonces hay que llevarlo a lo que sería una vida real, sacarlo un poquito del gimnasio y presentarle teniendo en cuenta además el terreno en el que generalmente lo ideal sería llevarlo, es decir, llevarlo a los 3.000 metros, llevarlo a los 4.000 metros para que el cuerpo se empiece a adaptar a la altura. Porque si vos haces una actividad en la parte plana y de repente lo subís 5.000 metros y hay que ver el periodo de adaptación que ha tenido esa persona para poder soportar esa falta de oxígeno. Sí, que ese es el tema que tenemos acá con la llanura. Que es muy difícil ese tipo de entrenamiento. Exactamente, por eso a lo mejor, usar el Igual Calel, usar el Sierra de la Ventana, es decir, ascensos que no son tan demandantes, pero que te ayuden a que vos sepas cómo vas con tu déficit de oxígeno y si necesitas más entrenamiento o no. Para lo que es el cardio, digamos, me quedé pensando, específicamente hacer algún tipo de tareas de postas y demás, o sirve salir a correr o andar en bicicleta o qué tipo de... Todo sirve. Una actividad base sería caminar, correr, nadar, bicicleta. Y a eso le podés meter otros estímulos como pueden ser ascensos, es decir, trabajar con caminos sinuosos, como ser ascenso y descensos, ir a médanos, pero siempre tiene que ser la actividad de cardio. En esta parte tiene que ser siempre arriba de los 45 minutos. Después tenés el otro trabajo de cardio que trabaja muy bien
y es más rápido, que son los HIIT, que son los periodos de intervalo con pocos segundos de recuperación y muchas repeticiones o muchas series. Que eso se puede hacer, eso lo hacemos en el gimnasio. Después cuando salís usas todo lo que tiene que ver el trote, la caminata. En realidad el trote no es tan necesario. Yo aconsejaría más la caminata por una cuestión de trabajar bien en la pisada, el tema del fortalecimiento del tobillo. Y después otra, usar bicicleta en pendientes para trabajar también la fuerza de piernas. Entonces ahí estarías trabajando dos cosas, la parte de cardiorrespiratoria o cardiovascular y la parte de fuerza de empuje. Y preferentemente caminatas con peso, ponele. Siempre, siempre. En el periodo, después, si llegamos a hablar del tema del mantenimiento o del preentreno o de la preactividad, hay un periodo de adaptación en un plan de entrenamiento donde vos vas a llevar a la persona a caminar, hablando siempre de la parte de resistencia aeróbica, pero la vas a llevar a la persona a caminar y la vas a tener 3-4 semanas caminando nada más. Después ya cuando te metes en la parte principal del plan de entrenamiento, no, ahí vos le tenés que poner carga porque la persona va a subir con 13 kilos o los kilos que necesite para el ascenso. Entonces, sí o sí, de forma gradual, lo vas a hacer caminar. Es muy, se usa mucho el tema de las escaleras, subir y bajar escaleras con peso y siempre de forma gradual, no le vas a meter de una todo el peso que va a llevar en un ascenso porque le reventás las piernas, claro. ¿Viste? Por más que tenga fuerza. Y después, digamos, algunos tips o a tener cosas en cuenta en cuanto a la alimentación previa, en preparación, durante el entrenamiento, digamos, para tener el combustible necesario para poder entrenar bien y no... Mirá, la alimentación es prácticamente la misma siempre. Y es la base de todo esto. Sin una buena alimentación. Nosotros los profes siempre decimos que para cualquier actividad física hay 3 factores sumamente importantes, que es la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Si una de esas dos es escasa, lo más probable es que el rendimiento sea escaso también. Entonces, la alimentación en esta parte es sumamente importante porque es una actividad muy larga, donde el cuerpo tiene que resistir mucho y necesita mucho combustible. Entonces los carbohidratos son fundamentales, las grasas saludables son fundamentales, los aceites, la palta, los aceites vegetales, no tener déficit vitamínico, es decir, tener una buena serie de vitaminas en tu cuerpo, electrolitos, es todo lo que hace que tu cuerpo a la hora de encarar una actividad como esta, lo soporte bien, porque después vienen las fatigas musculares, que más allá de que vos puedas llegar a usar un suplemento, siempre decimos lo mismo, el suplemento es un suplemento. Sí, no es un complementario. Exactamente, no tiene, es decir, si yo no como carne, no voy a tomar proteína porque no estoy comiendo carne. No, yo tengo que comer proteína y tengo que tomar proteína para poder complementar si llega a haber en algún momento un déficit. Entonces, la alimentación tiene que ser rica en carbohidratos, tiene que ser rica en proteínas y tiene que ser rica en grasas. Porque todo eso se va a convertir en combustible a la hora de vos ponele una Aconcagua. Primero vas a usar los carbohidratos y vas a terminar usando las grasas. Y las proteínas te van a ayudar a una buena recuperación muscular. Y todo eso además te va a ayudar para poder entrenar tranquilo. Claramente, por eso, si bien nosotros estamos pensando en base a una actividad, obviamente, si vos no tenés todo esto, tu cuerpo no estaría soportando el entrenamiento, porque tu cuerpo tiene que estar preparado y óptimo para poder encarar una actividad tan prolongada y tan demandante como es esta. Uh-huh. Bueno, justo decías recién lo de los suplementos. A ver, sí, aconsejable usarlos. Mira, los suplementos para esta actividad, lo que más se recomienda son las proteínas. No tanto la creatina, porque la creatina, si bien es muy buena, y yo particularmente como profe la recomiendo aún no entrenando, porque tiene... es decir, interfiere en un montón de nuestra vida diaria siempre. Pero donde más trabaja la creatina son en deportes o en actividades cortas. Acá lo que más necesitamos es la proteína y los aminoácidos.
La proteína para una mejor regeneración muscular, para que se recupere bien el músculo, y los aminoácidos para que trabajen bien el músculo, más allá de los electrolitos. Uno lleva a los electrolitos a la hidratación, sí, pero la verdad es que nosotros perdemos electrolitos en un montón de situaciones, ya sea en transpiración, ir al baño, nuestras necesidades diarias. Entonces, son todas actividades que son todos suplementos que a vos te sirven en una actividad prolongada como esta, que lleva arriba de las 3 horas. Eso es lo que yo recomiendo. Después están los aminoácidos esenciales, que son los que tienen nosotros los generamos nosotros, pero a veces hay déficit. Como te dije antes, a mí no me gusta recomendar, si bien uno lo recomienda como profe, pero siempre bajo la prescripción médica. Entonces, primero, o voy al médico o voy a un nutricionista deportivo. Porque yo te puedo decir, bueno, mira, toma proteína, tantos gramos, y la realidad es que yo no sé si tu cuerpo lo va a tolerar. Y aparte, el nutricionista va a saber cuánto tomar en un entrenamiento y cuánto tomar después cuando vos estés haciendo la actividad. Claro. Porque el suplemento se sigue tomando, no es que vos lo vas a tomar solamente cuando estás entrenando, lo vas a tomar siempre, porque después arriba lo vas a necesitar, más allá de que tengas las barras de cereales, la bebida hidratante, los frutos secos, bueno, más allá de que vos lleves todo eso, también el suplemento lo tenés que tener porque va a acompañar a tu dieta. Así que creo que no me olvido de nada. Tema hidratación, fundamental para estas actividades. Sumamente importante. Bien. La hidratación se debe hacer, siempre decimos lo mismo, más en esta actividad, no hay que llegar a tener sed. Vos no tenés que tener sed. Cuando vos empezás a sentir la sensación de sed es porque tu cuerpo te está prendiendo una alarma. Entonces no hay que llegar a ese punto. Se hidrata, bueno, podés tener las bebidas comerciales, no sé si se puede dar nombre, bueno, bebidas comerciales, hidratantes. Después tenés las sales que se venden y se llevan en sobres y se le agregan directamente al agua, o podés hacer la podés hacer vos, que se hace con agua, limón, un chorro de limón, un poquito de sal, una pizca de sal y miel, no tanto azúcar, ¿sí? Por eso cuando también se ingiere bebidas comerciales, tratar de que tenga la menor cantidad de azúcar, porque la azúcar en realidad no nos va a servir como energía. Y tomar de a poquito. Ir tomando permanentemente en sorbos muy pequeñitos. Y no llegar... Si no parar y tomarte medio litro. No, eso es lo peor que podés hacer. No. Bien. Durante toda la marcha vos vayas pudiendo consumir el agua. Exactamente. Y tratar de que sea agua energizante, es decir, que vaya suplantando todo lo que tu cuerpo va liberando y va perdiendo, sobre todo la parte de minerales, el potasio, el hierro, porque después vienen los calambres, viste, todo lo que tu cuerpo va necesitando. Es una actividad muy demandante, demasiado demandante, sí. Bueno. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Rodri. Y nos hayas ilustrado con todo esto. Bueno, muchas gracias, Rodri. Agradecida. Nos vemos. Chao. Ahora seguimos en Experiencia Trekking. Tengo el gusto de tener al lado a Iván, el gestor de la idea de Pampa Trek, que prefiero que te presentes vos y que nos cuentes de qué se trata. ¿Cómo andás, Iván? ¿Cómo andás, Rodri? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Presentate. Bueno, mi nombre es Iván Grandón, soy profesor de Educación Física, soy de Toay y creador de lo que es Pampa Trek Actividades. Muy bien. ¿Qué es Pampa Trek? ¿Cómo nació? ¿Qué es Pampa Trek? Nació, es muy largo, es bastante largo y se fue dando, con el tiempo, tanto el nombre como las actividades, pero hoy en día ofrecemos todo lo que son experiencias en la montaña, ¿sí? Y aparte de eso, contamos con un gimnasio y actividades al aire libre, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la rama del movimiento y de la educación física. Bien, ¿y cómo nace la idea de hacer Pampa Trek? ¿O qué tenían en miras? ¿Cuáles eran los objetivos? Bien, en un principio, después de recibirme de profe,
la idea radica en esto porque me empezó a gustar mucho la montaña. Teníamos una materia en las clases de la carrera que era vida en la naturaleza. Hicimos un viaje en la montaña y ahí, bueno, me empezó a gustar mucho, quedé muy enganchado. Ya desde chico a mí me gustaba la naturaleza, quedé muy enganchado. Bueno, volví para La Pampa a desarrollar mi profesión y comencé con actividades al aire libre, más que nada precisamente entrenamiento funcional. Y las chicas con las que yo entrenaba se empezaron a enganchar con algunas actividades. Ellas también tiraban propuestas como caminatas los fines de semana. Bien. Y demás. Y un día salió esto de hacer el Cerro Tres Picos. Una de las chicas lo tiró y bueno, nos fuimos a hacer el Cerro Tres Picos. Volvimos, quedamos todos muy enganchados. Hicimos el Champaquí. Ya después con un poco más de gente, digamos, hicimos también Pueblo Escondido. Y luego de eso empecé con el tema del Instagram y demás. La gente se empezó a aprender, me empezó a consultar y bueno, ya empecé a ver más esto de tomarlo como un trabajo y no tanto como salida a la montaña recreativas como antes. Digamos, ¿qué te genera a vos desde aquel momento que pensaste a partir de la materia y empezar con los entrenamientos y demás? ¿Qué te genera hoy esos viajes con gente a determinados lugares? No sé, calculo que cada lugar tendrá una experiencia distinta en función de las características del viaje en sí o del lugar específico a donde van. ¿Qué me genera? Me genera muchas ganas de continuar con esto, muchas ganas de seguir, porque lo que hacemos verdaderamente nos gusta y lo hacemos con placer. Nos genera también muchas ganas de seguir vinculándonos con gente, conociendo gente y conociendo también muchos lugares de la Argentina, que esto también se abren las puertas a más lugares, más experiencias y bueno, y también genera, como te dije, mucha motivación. Porque a partir de esto, hoy en día, estoy con el tema de la carrera de guía de montaña, entonces también me motiva más. Muy bien. Y hoy, bueno, decías, empezaron a abrir, digamos, el espectro a distintos lugares de Argentina. Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar juntos. Sí. Hicimos el Champaquí, bueno, estuvimos en Lanín. ¿Querés contarme algo de lo que fue eso? Bueno, ahí voy a hablar yo y también tendrías que hablar un poquito vos ahí. Básicamente la idea del programa de Experiencia Triqui fue precisamente eso, que cada uno pudiera contar su propia experiencia, porque yo creo que todos tenemos experiencias distintas y nos llega de distinta manera. Así que en principio me interesa la tuya. La experiencia Lanín para mí fue increíble, fue un sueño verdaderamente hecho realidad. Mi compañera de equipo, bueno, Sabrina, yo estoy trabajando con ella, es compañera de equipo y también es, bueno, como bien sabrás, es mi novia y compañera de vida. Ella ya había tenido la experiencia, así que se fue dando Lanín y personalmente, te lo vuelvo a repetir, para mí fue un sueño por todo lo que implica el ascenso al Lanín. Tanto la exigencia física, se te cruzan un montón de cosas ese mismo momento por la cabeza, desde la familia, desde los seres queridos, de los seres que ya no están. Y bueno, poder hacer cumbre es como cerrar algo y también abrir puertas a más, a querer más, a seguir más. Sí, eso es lo llamativo que siempre hablábamos, es terminar de subir totalmente cansado, con frío y estar pensando qué es lo próximo que se va a hacer. Sí, verdaderamente fue muy lindo, fue una locura. Sí. ¿Y vos? ¿Cómo lo viviste? Lo dejamos para otro momento. Che, escúchame, viajes, ¿cómo hacen las planificaciones de los viajes en base a los grupos de gente que tienen? Digamos, de alguna manera los grupos de gente y las actividades que lleva
el grupo que se anota tiene que ver con el destino, tiene que ver con la exigencia de los caminos? ¿Cómo haces todo el trabajo o hacen el trabajo de la planificación? Bien, en un principio tenemos distintas propuestas que la pueden hacer todos, y hay otras propuestas en el caso del ANIN, que obviamente que ya requiere de una exigencia física y técnica también un poco más compleja, más alta. Por eso es esto de decir, tener distintas actividades para toda la gente, claro, digamos, desde algo básico hasta algo más exigente. Con el tema de los grupos, si alguien se quiere anotar, por ejemplo, al ANIN, y nosotros vemos que físicamente o que nunca tuvo una experiencia en trekking, no lo puede hacer, le decimos que no lo puede hacer. Sí. Que es conveniente por ahí empezar con algo más tranqui, ¿sí? Como, no sé, un Champaquí, algo en Mendoza y demás, para continuar con eso. Bien. Recordame, ¿de cuándo iniciaron Pampa Trek ustedes? Pampa Trek se inició hace 2 años y medio aproximadamente. Yo venía con la actividad ya hace un poquito más, 3 años y medio por ahí. Bien. Y bueno, y la idea por ahí del nombre radica en esto de combinar mi lugar de origen, que es La Pampa, con lo que a mí me gusta, que es el trekking. Bien, está bien. Y en estos 2 años, ¿qué pequeña reflexión te merece lo que ha crecido? Porque la verdad que sí, yo los conocí no hace mucho, creo que hace 1 año y medio, y bueno, y es muy de manera exponencial lo que han crecido, sí. Con caminatas, con viajes, con entrenamientos. Sí, en realidad yo lo que veo es que la actividad al aire libre ha crecido mucho. Sí, nosotros hemos crecido acompañado de eso. Luego de la pandemia, las actividades estas al aire libre y demás fueron como un boom, claro, que yo creo que no van a parar. Sí, esto tiene para rato un potencial enorme, y la reflexión, muchas reflexiones con respecto a esto. Pero nos llevamos mucho de todas las personas que nos acompañan día a día y que nos acompañaron durante un trayecto y hoy en día por X motivos no están, que cada una de ellas nos llevamos algún aprendizaje nuevo. Esa es la gran reflexión que yo hago de todo esto, de sacar un poquito de cada grupo, de cada persona, de cada viaje, de cada experiencia. Y tiene la particularidad de hacer actividades que te llevan tiempo, con lo cual eso te lleva a conocer bastante bien algunas personas o muchas personas en diferentes lugares. Sí, creo que se llega a formar una gran familia. Hoy estamos en contacto casi siempre con gran parte de los que en algunas viajaron con nosotros. Por X motivo, una comida, un asado, un mate y demás. Y eso es lo que rescato. Bien. Eso está muy bueno. Sí, que es con lo que nos quedamos todos siempre en todos los viajes. ¿Qué están haciendo hoy por hoy? ¿Qué actividades están haciendo? ¿Horarios? ¿Días? Hoy estamos haciendo, contamos con un gimnasio, que es lo que le pudimos agregar desde aquel inicio que empecé a dar entrenamiento funcional al aire libre. El gimnasio continuamos con las actividades del aire libre de entrenamiento específico para trekking y montañismo, ¿sí? Esos son 3 días en la semana, martes, jueves, 1 hora. Estamos siempre enfrente del club de casa, y los sábados son horarios a coordinar y lugar también a coordinar dependiendo la planificación. Bien. Sí. A mí siempre me llamó la atención, y para bien,
el gran conocimiento que tienen de la Pampa, Sí. vos, Sabrina, Sí. porque siempre hay una caminata que nadie pensaba en algún lugar recóndito, la cual es... Has perdido algunas Y también. me he perdido algunas también, vamos a ver si nos enganchamos más. Es culpa del fútbol. ¿Cuál es el calendario que tienen para este año? ¿25? Y si tienen alguna idea o están planificando algo ya para el 26, no sé. Bien, 2025 nos queda, bueno, ahora estamos hasta la primera parte del año, que nosotros las tomamos hasta julio. Tenemos Pueblo Escondido, Champaquí y Los Gigantes, ¿sí? Dentro de La Pampa hacemos, bueno, excursiones como Monte Pampeano, Cueva Salamanca, Salinas Grandes de Macachín, que también las vamos a hacer. Y de julio a diciembre tenemos lo mismo que te conté hasta recién, ¿sí? Todo eso. Y lo nuevo que hacemos es, Volcando Muyo, repetimos el Lanín y me olvidé de algo importante, Calilegua Tilcara en julio. Hacemos. Después se viene Domullo y Lanín. Baja Calilegua Tilcara. Estamos en eso. Che, bueno, la verdad que un gusto haberlos tenido acá, haberte tenido acá. Sabri está por ahí. Bueno, listo. Un gusto, el gusto es mío y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, ¿dónde encontramos Pampa Trek? Información, demás. Bien, Mitre 701, detrás de la escuela número 5 en Toay. Estamos, ese es el lugar, ese es un gimnasio, pero bueno, es el lugar también de encuentro para todos los trequineros y montañistas que quieran saber un poquito más. ¿Y cómo lo seguimos en las redes? Nos seguimos en las redes como Pampa Trek Actividades. Perfecto. Así es. Bueno, Sí, Iván, sí. nos estamos Rodri, viendo. Muchísimas gracias. Ahora seguimos en Experiencia Trekking. Tenemos una entrevista que hicimos vía Zoom con Hernán Carracedo, el primer pampeano en subir el Everest. Hola, bueno, gracias a ustedes. Contento y más si viene desde allá siempre. Bueno, Les agradezco que me tengan en cuenta. ¿cómo querés presentarte? Bueno, va a depender de para qué me llamaron, porque después de ciertos años es como que va cambiando la intro. Si vamos a hablar de una experiencia que me imagino, sería uno. Hoy han pasado algunos años, soy otro, con familia. Pero bueno, básicamente un apasionado de la naturaleza, de la aventura, de las expediciones de montaña, del trekking, de la bici de montaña. En algunos años vivido eso con más intensidad y llevándolo más al terreno, y en otros más planificando, posponiéndolo, como han sido por ahí los últimos años, que armé una familia, 2 hijas chiquitas, entonces por ahí se han relegado un poco algunos planes, o ha bajado la intensidad por ese lado, o hemos buscado otras actividades para hacer. Pero básicamente eso, soy analista programador, soy pampeano, estoy viviendo ahora en Neuquén, y bueno, y normalmente cuando me llaman para charlamos de una de las expediciones de la que formé parte, pero bueno, he hecho varias cosas en montaña y aspiro a seguir haciéndolas. Perfecto, me encanta. Escúchame, ¿a qué edad te fuiste vos de acá de La Pampa? Tendría que hacer algunas cuentas, pero fue año 2002. 2002. La empresa donde trabajaba allá surgió la posibilidad de un traslado acá. Bien. Y bueno, o sea, yo me había recibido ahí en la Facultad de Ingeniería en General Pico. Y bueno, comencé a trabajar allá, y por la misma empresa vine para trabajar acá. Y acá estamos en Neuquén desde Y ya, digamos, antes de irte, estando acá radicado aún, ya había surgido esta inquietud, esta pasión por el trekking o el montañismo. Y es algo que lo he pensado un montón de veces, porque bueno, de algún modo estar en Neuquén y entre 300 y 400 metros de la cordillera es como que Allana mucho el camino. allana el camino, exactamente. Una paradoja, porque no, la verdad que el camino se pone con más pendiente, pero no, allá
bueno, también pensando en de dónde venía esta semillita y la laguna ahí en Pico fue escenario de muchas aventuras, desde ir en pleno invierno y ver qué usar, qué llevar, qué no llevar. Y después, por una relación, mi cuñado profe de educación física y siempre ha sido medio como una referencia en Pico de lo que es trekking, campamento, y entonces él por ahí trabajando en escuelas, pero siempre en el verano había algún plan. No, O sea, ir desde allá, desde Pico a la zona de Bariloche, del lago Mascardi, y en diferentes travesías, Córdoba, Mendoza, el Camino Inca en Perú. Todo eso fueron cosas que ocurrieron estando en Pico. Después, una vez acá y haciendo algunos amigos nuevos, es como que está, si uno quiere, la chance de cada viernes tener la mochila armada y arrancar a la tarde y a la noche ya estar durmiendo en la cordillera. Mientras el cuerpo aguante. Sí. Antes aguantaba más que ahora, ¿eh? Bueno, sí, claramente lo lindo de poder hablar con vos es esta experiencia que has tenido, este hermano Everest que después me va a decir que bien que es. Y bueno, toda esta experiencia de subir el Everest, de haber estado allá, de pasar todos esos días. Bueno, un poco ver cómo nació, qué te incentivó a hacer esto, cómo se prepararon. No estabas solo, tenés tu hermano de montaña, como decís en los videos. Sí, bueno, nació justamente con él. Siempre haciendo algo, como te decía antes, y 2006, no recuerdo mal, fue medio un punto de inflexión donde, o finales de 2005, yo lo conocí a él acá en Neuquén, a mi amigo Fernando. Él armando algo al Cerro Plata en Mendoza, en el Vallecito. Yo emocionado porque iba a ir al Lanín. Nada, quedamos que a la vuelta charlábamos y cada cual le contaba cómo le había ido. A la vuelta de eso, bueno, él entrenaba con un grupo y bueno, la actividad en ese grupo estaba intensa por esos años, era, ya te digo, cada fin de semana o fin de semana por medio. Y bueno, con este grupo más grande, con Fernando en particular, durante todo ese año empezó conmigo descubriendo por ahí una incipiente alta montaña con el Lanín y terminó ese mismo año con el Aconcagua totalmente autogestionado, digamos. Lo armamos, lo planificamos, fuimos juntos. En esa oportunidad él llegó a la cumbre, a mí me faltó muy poquitito, pero nada, como que ahí terminó de cerrar el círculo y de ahí para adelante, no sé, vinieron, no sé, el Ojos del Salado, la Cordillera Blanca en Perú, los hielos continentales ahí en el límite entre Santa Cruz y el sur de Chile. Sí. Bueno, un montón de actividad. Y en algún momento de 2011, viajando a Bariloche a hacer una travesía entre 4 refugios que hay ahí de montaña. Vos sabés que se me amontonaron un montón de días, tengo un montón de días de vacaciones y cuando pensé lo que tengo, se me ocurrió una cosa. Bueno, vamos al Everest. Ese fue el primer, después de muchos años haciendo cosas juntas, fue el primer momento donde se habló Everest, se habló Nepal, se habló Himalaya, nunca antes. Por supuesto le dije que no, que fuera que yo hacía fuerza desde acá. Y bueno, después vino un proceso, incluso teníamos todo ese fin de semana para que me comiera la cabeza y bueno, puntualmente él lo que me dijo es que él tenía la decisión que iba. Y dice, no tengo duda de que era el empuje perfecto, digamos. Si voy con vos va a ser, o sea, si vos no querés venir, todo bien, dice, pero si voy con vos estoy seguro que va a ser otra experiencia, va a ser algo mucho más grande. Y bueno,
de algún modo me arrinconó con eso. Bueno, en la decisión, ¿no? Después de eso venía un año de preparativos y de interrogantes que ni siquiera sabíamos cuáles eran los interrogantes, mucho menos íbamos a saber cuáles eran las respuestas. Pero bueno, desde ese punto en adelante fue un año justo de averiguar, de investigar, de buscar sponsors, de hacer chequeos médicos, de enterarnos que existía equipamiento de montaña. Nosotros hacíamos montaña, pero de enterarnos que había cosas que ni siquiera conocíamos, que eran específicas para montañas de 100 metros. Sí, yo más que nada por ahí la idea que tiene uno es decir, bueno, es un poco más alto, bastante más alto, es un costo porque tenés que trasladarte hasta allá, pero bueno, como que parece accesible de alguna manera en sentido de equipamiento, de bueno, más entrenamiento y demás, pero no es así, no es absolutamente nada que ver. Sí, y sobre todo implicaba un cambio de chip enorme, ¿no? Porque, ¿qué nos pasaba a nosotros? En general, es nuestro hobby, o sea, de algún modo decimos que también es una manera de vivir, pero cada cosa que habíamos hecho era con nuestros ahorros, o sea, como otros iban de vacaciones al Caribe, nosotros nos íbamos a los Ojos del Salado en Catamarca. Sí, cosas que el resto del mundo no entiende de esta gente que le gusta subir montaña. Sí, tal cual, no, pero además de eso, digo, o sea, era con nuestros ahorros, pero esto cambiaba totalmente la escala e implicaba primero conseguir financiamiento, y para conseguirlo teníamos que creernos nosotros, que no era de cara dura de que íbamos a pedirle a alguien que nos pague las vacaciones, sino que nada, que llevábamos una propuesta que tenía un valor, y bueno, pero para que eso tuviera sentido había que exponerse un montón, ¿no? Porque nosotros normalmente decíamos vamos a la Aconcagua, armábamos la mochila y íbamos, bueno, con todos los preparativos que eso implica, pero a nadie le avisábamos, che, vamos, a nadie había que explicarle, llegaste a la cumbre, no llegaste a la cumbre cuando volvía, te fue bien, te fue mal, aclimataste o no, sufriste mal de altura, no sufriste. Acá, o sea, todo esto de los sponsors implicaba nada, generar un montón de exposición que de algún modo hacía que tuviéramos que reformular o reforjar nuestra personalidad, ¿no? Que en general somos los dos bastante introvertidos. Está bien. Y finalmente, el tema entrenamiento por ahí. Durante ese año, además del tema financiamiento, me imagino que el tema entrenamiento no debe ser menor. Finalmente, entrenamiento sí, o sea, a veces lo explicamos, nos encontramos con que no había no conseguíamos quien nos dijera este es un entrenamiento para esta actividad. Claro. Era por ahí un híbrido entre profes que sabían mucho, pero faltaban cuestiones fisiológicas del desempeño a mucha altitud. Hay mucho entrenamiento en esta zona y en estos años incluso ha progresado un montón lo que tiene que ver entrenar para carreras de montaña, que no es esto. Una carrera de montaña en general, por extensa que sea, es de explosión y es de llegar a un lugar seguro, y aquello es una carrera. Bueno, son muchas maratones, si se quiere, fraccionadas, pero muchas maratones, entonces el entrenamiento es otro. Bueno, fue un año casi que de doble o triple laburo, porque los dos teníamos nuestro laburo casi totalmente tradicional de oficina, si se quiere. Pero antes de la oficina, tipo 5 de la mañana, nos levantábamos, tratábamos de juntarnos, de hacerlo juntos y entrenar a la mañana, ducharnos, irnos a la oficina, y por la tarde era o algo más de entrenamiento o alguna reunión para hablar con algún sponsor. Estuvo bastante en duda, ya avanzado el proyecto. Nosotros nos propusimos que aún no teniendo todos los fondos, no teniendo todo el equipo, íbamos a ir. Después veíamos cómo. Y tiempo teníamos, pero bueno, había que ir resolviendo. Y hubo un momento bastante de podemos, no podemos, llegamos, no llegamos, hasta que una de las empresas grandes que habíamos contactado llamó una tarde, lo llamó Fernando y le dijo, mira, tengo X cantidad de dinero para ustedes y los pasajes a Nepal. ¿Les sirve? ¿Cómo? Y bueno,
Ese fue de algún modo el episodio que dijo, sí, ya estamos y vamos y no nos para nadie. Pero bueno, eso ocurrió bastante avanzado, los chequeos médicos, el entrenamiento. Así que bueno, esa vida fue aproximadamente de un año. Siempre la pregunta habitual es si me cambió aquella expedición. Y honestamente yo lo que respondo es que ya fui siendo otro, no es que volví siendo otro, sino que fui siendo otro porque ese año anterior fue... Está bien. Sí, es una previa que no puedes dejar de lado, digamos, con todo lo que eso implica. Exactamente. Bueno, y viajan, entonces... Y viajamos, colectivo hasta Buenos Aires, Seiza, Qatar, que bueno, hoy Qatar es un nombre, en aquel momento parece que está acá a la esquina, que vas en cualquier avión, ya está. No, sí, está todo acá en la esquina y aparte está todo resignificado por el Mundial, claro. por qué pasó con Argentina, pero en aquel momento era un lugar bastante desconocido, una cultura totalmente diferente. De todos modos fue solo el aeropuerto, pero ya eso solo, o sea, fueron unas horas en el aeropuerto y seguí en un vuelo desde Doha hasta Katmandú, en un avión bastante más chico, hasta la capital de Nepal. Bueno, que es una ciudad donde las imágenes se parecen, o sea, por ahí lo que uno tiene bastante relacionado con las imágenes, las ciudades de India, están ahí pegados. Caóticas, pequeñas, caóticas, con mucha gente. Caóticas, sí, mucha gente, los cables, las madejas de cable en la calle, hay mucha actividad, no solo los 8000 que están ahí todos muy concentrados, las montañas de más de 8000 metros, sino, no sé, bicicleta. Entonces ves todo el tiempo una combi que se lleva las bicicletas arriba, que enganchó un tendido eléctrico y está todo cortado el tránsito porque están las bicicletas enredadas de los cables de teléfono. Pero muy lindo. También nosotros, el tiempo que estuvimos ahí, estuvimos en lo que sería el centro turístico y no hubo tanto tiempo para conocer los suburbios, ¿no? Más allá de algunos lugares a las afueras, pero que siguen siendo puntos de interés turístico. Y teníamos medio la premisa de estar el menor tiempo posible ahí, una cuestión de íbamos todos cuidando los pulmones, que la calidad del aire, que la alimentación, y bueno, y es una ciudad con mucho smog. Habíamos hablado de todo lo que se pudiera minimizar y hay muchas gestiones administrativas para hacer para esto, permisos, pero lo más corto que pudiéramos y ya ir a la montaña, al menos los valles cerca de la montaña, para alejarnos de eso, lo que era la ciudad. Así que bueno, sí, quien sabe de aviación conoce esos modelos y todo, pero son modelos muy antiguos y no sé si son antiguos porque son antiguos o porque solamente esos pueden bajar en una pista que es un desquicio. Es casi una terraza en la montaña. El aeropuerto Lugla se llama La Villa, pero bueno, es un aeropuerto con una pista muy corta. Y siempre está latente la situación de si se va a poder bajar o no, porque los pilotos bajan por vista, no radares ni nada. Hay una nubecita media baja, no ven la pista y uno tiene que regresar a Katmandú. De hecho pasó eso, digamos, el comentario ahí arriba era que nos volvíamos porque estaba dando vuelta y en un momento se abrió una ventanita entre las nubes y el piloto literalmente se tiró a la pista. O sea, el ruido y todo eso que nosotros no entendíamos muy bien, íbamos con un par de compañeros que conocen de aviación y no se agarraban la cabeza porque sí, totalmente fuera de esquema. Exacto, sí, pero bueno, también es un punto conocido y nada, implica un poquito de temor, o sea, porque todo el tiempo uno cuando empieza a mirar esas expediciones hay muchos accidentes ahí. Sí, que es una pista que creo que no tiene ni 400 metros. Exacto, sí, exactamente. Bueno, las imágenes, hay muchos videos por ahí dando vueltas. De hecho, nosotros pudimos hacer buenos videos desde arriba, donde nada, se ve la pista por el parabrisas del piloto y nada, no fue aún ahí no fue un descenso muy ortodoxo.
Entonces llegan ahí a Lukla, ¿no? Lukla, ahí son 2.700 metros. Y de ahí arranca toda una etapa importante, es específicamente el trekking. Que para nosotros era un paso y mentalmente nos habíamos preparado que íbamos a celebrar cada tarde, porque hay días duros, muy duros, por la duración o por el desnivel que se gana. Y hay días que son más de relajarse, pero estaba tan lejos de ese punto en la misma planificación, pensar en la cumbre, que decidimos así centrarnos en el paso a paso y que íbamos a disfrutar cada llegada a la noche o a la tarde como una pequeña cumbre. Son 10 días. 10 días para llegar al campamento base. Para llegar al campamento 700 a 5.400 que está el campamento base del Everest. De ahí para arriba hay 4 campamentos de altura y bueno, después del cuarto, del campo 4 que se le llama, es que está la cumbre 1.000 y algo de metros más arriba que ese campamento. Bien. Por eso muchas veces, o sea, he conocido que han ido a algún lugar y dicen, yo estuve a 4.000 metros y no podía estar, ¿no? O sea, no me imagino cuántos 5.000, cuántos 6.000, cuántos 8.000, casi 9.000 que tiene la cumbre. Lo cierto es que esos 10 días, implican, quizá es una expedición completa a otra montaña un poco más baja, y ahí era solo para la base, entonces eso te da el handicap de que se va ganando de altura de a poco, entonces uno si quieras o no, es como una aclimatación que tenés. Pero bueno, para nosotros era un paso, te decía, pero también es la meca del montañismo, ¿no? Entonces, mucha gente va a esa actividad, o sea, el trekking al campo base del Everest, nosotros compartíamos en la senda con mucha gente que iba con toda la ilusión de llegar al campo base, y es una experiencia increíble. De hecho, son los menos de los que están en ese trayecto que estamos hablando de 10 días, que va pasando todo por el Valle del Khumbu. Lo que le llaman la capital de ese lugar es Namche Bazaar, que es una villa hermosa. Obviamente en todo ese valle todo el tránsito es sobre animales o a pie, no existen vehículos, no hay calles, no hay caminos, sobre una senda. Y bueno, por ahí éramos los menos, o sea, cuando nos parábamos a hablar con alguna otra persona en la senda y todo, bueno, les contábamos que íbamos a la cumbre. Que iban a seguir ustedes un rato más. Como bichos raros. Sí. Sí, que en realidad el tema de las cimas con el montañismo es bastante relativo, es muy personal. A medida que se va avanzando, la cima va cambiando para cada uno en función de lo que pretende, lo que quiere, lo que puede. Tal cual, es como vos decís, es de cada uno, pero es como que nosotros nos llevó poquito tiempo darnos cuenta que si íbamos desde el inicio pensando en la cima, nos íbamos a volver mucho antes, porque estaba muy lejos en distancia, muy lejos en altura, muy lejos en tiempo, o sea, muchas semanas por delante había. Es una expedición de entre 55 y 70 días, siempre. En nuestro caso fue más cerca de 70 días que de 50. Entonces, ir con la cabeza puesta en la cima iba a ser que todo lo que hiciéramos todos los días era nada y no iba a tener sentido. Entonces pusimos ese chip muy rápido, y sobre todo en los cuidados, porque desde el agua que uno toma en el camino hasta que come, quizás es algún tipo de compostura del estómago que implica que te deshidrates, y recuperarte de esa altura no es lo mismo que recuperarte en casa. En algunos casos incluso ni llegás. Entonces, teniendo un montón de cuidados, pero eso, o sea, poniendo el paso a paso. Hoy vamos al otro pueblito, y después vemos. Obvio que siempre de reojito sabíamos a qué íbamos. Sí, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil sacarse eso que tenés como finalidad, pero también lo otro que estás contando es como que te ayuda a disfrutar el lugar donde estás, que tal vez nunca más vuelvas, independientemente de que llegues o no a la cima. Exactamente. Sí. Lo cual no es poca cosa. Bueno, ahora entre el campamento base y el campamento 1, corregime si estoy errado, tienen las famosas
¿cómo es? Esas escaleras, las escaleras de las grietas de hielo. La cascada del Kumbu. Sí, esas también son famosas. Sí, es... me estoy riendo solo porque hoy a la mañana teníamos una reunión de equipo en el trabajo y no sé quién sacó el tema, o sea, estoy hace un poquito tiempo en un nuevo sector en la empresa y sacó el tema de que le había comentado a la familia que tenía un compañero que había estado en el Himalaya. Bueno, les comentaba que me tengo que poner a repasar porque ha pasado un tiempo y quizás si charlamos más tarde y bueno, me empezaron a hacer preguntas y bueno, siempre las preguntas van por ahí, por lo de la cascada. Este es un glaciar con mucho desnivel hay como en muy corta distancia, de los 5.400 del campamento base a los 6.100 del campo 1, ¿no? Y ese glaciar está todo roto, o sea, son como bloques de hielo gigantescos apoyados uno arriba de otro, y aparte vivo, ¿no? Porque uno puede pasarlo a la mañana y volver por la tarde para abajo y cambió completamente la forma. El cambio de la forma implica que si esa forma cambia justo cuando estás pasando, podés quedar abajo de un bloque. Hay muchas grietas muy grandes y en muchos casos la forma de salvarlas son escaleras, son puentes que se arman con escaleras. Sí. Cuando no alcanza un solo tramo de escaleras, atar 3 tramos, entonces las escaleras comienzan a pansearse. Cero estabilidad y bueno, yo tengo ahí un factor además que sufro de vértigo. Entonces estabas en tu salsa, digamos. Fue ahí posiblemente uno esté caminando en una escalera en la grieta más profunda donde mira para abajo y hay 30 metros y nada, y lo ve entre las botas y los grampones. Así que bueno, eso lo del vértigo fue una cuestión que estuvo incluida en ese año previo que contaba antes, ¿no? Mucho trabajo en altura, mucho respiración, mucho foco, que nunca solucioné por completo de algún modo o supe manejar por completo, pero sí en esa preparación previa de ese año y todo lo que pude hacer acá en la zona. Me hizo ir con la certeza de que en ningún punto iba a ser algo paralizante. Sí, bien, que iba a sudar bastante, pero bueno, no iba a ser algo paralizante. Pasa que ahí el esfuerzo físico es tanto y el esfuerzo mental en paralelo, no ir de algún modo suelto, hacía de algún modo un desperdicio de energía enorme que no podía enfocar solo en lo físico, que ya de por sí era muy demandante. Y había una pérdida que era para tratar de controlar la cabeza. Encima lo que ocurre en esta ruta es que bueno, eso apenas uno sale del campamento base, entonces en las rondas de aclimatación que implican ir hasta una altura, volver a que el cuerpo asimile esa falta de presión atmosférica en la altura y bueno, genere un montón de cuestiones que básicamente es generar más glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos en la sangre trasladan el oxígeno, tiene que haber más para suplir esa falta de presión, pero bueno, eso se hace con un estímulo en la altura, volviendo más abajo, con descanso, con buena alimentación para que todo eso ocurra. Bueno, entre esos estímulos y volver al campamento base, cada una de esas rondas de aclimatación implicaba subir y bajar la cascada, que es definitivamente el punto más crítico. De hecho ocurrieron muchas muertes mientras nosotros estábamos ahí, muchos accidentes. El segundo día que estábamos en el campo base, un Sherpa cayó en una grieta y bueno, se organizó un gran operativo solo para sacar el cuerpo. Y bueno, estábamos entre si con su experiencia y todo era tan peligroso o si la experiencia generaba por ahí un relax al estar pasando una escalera, y bueno, había provocado el accidente, pero lo cierto es que nosotros veíamos rastros de esa caída en la grieta cada vez que teníamos que pasar por sobre esa grieta. Y bueno, como te decía, hay que pasar un montón de veces para finalmente pasarla la anteúltima vez, ya avanzada en la primavera,
para ir a buscar la cumbre. Y si todo sale bien, ya de bajada, la octava vez sería que hay otro condimento, porque ya nosotros fuimos tarde, la temporada del monzón, que le llaman ahí, o sea, donde las temperaturas suben bastante, ya estaba bastante avanzada, entonces todo ese hielo había cambiado totalmente la forma, corría agua por sobre el hielo arriba, bueno, todos cambios de ese glaciar que ocurrieron durante esta expedición que lleva 2 meses. Bien. Esta fue la primera parte de la entrevista con Hernán. La verdad que no te la podés perder. Te invito a ver la segunda parte en el episodio de ODOX de Experiencia Trekking. Y nos despedimos hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a YouTube, a Buy Export y seguirnos en las redes en Experiencia Trek.